Aquí comienza el ministerio del programa de radio Profecías Hoy con el pastor Henry Cortés. Estimados amigos auditores, Dios les bendiga. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo estamos dando inicio a este nuevo programa del Ministerio de Radio y Comunicaciones Profecías Hoy. Al abrir este programa y frente a los micrófonos de nuestro Ministerio de Radio, tenemos las tremendas noticias que han estado marcando la pauta a nivel mundial. Ustedes saben lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente. Israel ha atacado a Irán, al menos en 4 de sus grandes sitios nucleares, y de vuelta Irán ha estado mandando ya por lo menos 4 o más oleadas de misiles hacia la nación de Israel. Y en este contexto estamos viendo frente a nosotros el cumplimiento prácticamente a la letra de la palabra de Dios. Nosotros no podemos olvidar que esto ha estado profetizado prácticamente por más de 2600 años en el libro del profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39. En este contexto les queremos recordar que son momentos difíciles los que se viven en este momento en el Medio Oriente, en la nación de Israel, en la nación de Irán y en el resto de los países de esa zona. Sabemos que la definición profética crucial y crítica se va a dar en el Medio Oriente, particularmente en las tierras de Israel. Es lo que la palabra de Dios nos ha informado ya por miles de años. Debemos entender que Israel se levantó en 1948, ya hace casi 77 años atrás, para ser el reloj de Dios de esta última generación. Dios permitió que la nación de Israel se levantara para dar forma al remanente profético final que va a venir a ser parte de la redención justo cuando Cristo vuelva por segunda vez con poder y gloria. Es decir, tal como lo dice el libro de Romanos, en el capítulo 11 de los versículos 1 al 5, hay un remanente profético de judíos que se va a convertir a Cristo, que va a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías de Israel y se van a volver de sus pecados, y son ellos los que van a recibir al Señor Jesucristo, y Cristo va a cumplir en ellos todas las promesas que han sido hechas a los patriarcas en el Antiguo Testamento. Hay que recordar que Dios es un Dios de pactos y Dios cumple sus promesas. Y en este momento la profecía bíblica ha dado un giro tremendo, en el sentido de que estamos viendo en las noticias de todo el mundo lo que ya estaba escrito en las páginas de la palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo verdadera debe analizar y debe considerar este tiempo que está frente a ella. En realidad, esta es una de las señales más grandes que nos avisan del inminente arrebatamiento de la iglesia y del pronto inicio de los días de la tribulación. Nosotros no debemos estar confundidos, iglesia del Señor. Estamos viviendo el cierre del tiempo de la gracia. Está terminando la dispensación de la iglesia. Pronto va a comenzar el tiempo de los tremendos días de la tribulación y Cristo volverá por segunda vez y establecerá su reino de 1000 años aquí en la tierra. Y sabemos por lo que la palabra de Dios nos informa en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13, en Lucas 21, en Primera y Segunda de Tesalonicenses y en todo el libro de Apocalipsis, solo para mencionar algunos pasajes de la palabra de Dios, que la humanidad está a punto de entrar a los momentos más difíciles de su historia y de su existencia. Les recuerdo que fue el propio Señor Jesucristo que en Mateo capítulo 24 nos dice que los días de la tribulación serán tales que no han habido antes en la historia de la humanidad, ni habrán después. Es decir, estamos frente a una situación en la cual claramente el mundo se enfrenta a una hora que nadie imagina y que nadie espera. Cuando Cristo está diciendo en Mateo capítulo 24 lo tremendo y crítico que son los días de la tribulación, es necesario que todos nosotros tomemos en serio la palabra del Señor.
En este sentido, no hay que olvidar que Israel ya ha cumplido 77 años, es decir, la generación que vio nacer a Israel está a punto de terminar. El Salmo 90 nos dice que el promedio de vida de un ser humano son 70 años y con esfuerzo, lo más fuerte, van a llegar o pasar los 80 años. E Israel está cumpliendo ya, como le he dicho, 77 años de vida. Y por lo tanto, todo lo que está profetizado en la palabra de Dios está viniendo a ser una realidad. La semana pasada en nuestro programa de radio, déjeme comentarle, estábamos analizando la situación de que Irán se jactaba ante el mundo de que había obtenido los planos nucleares y toda la información crítica de la nación de Israel y amenazaba a Israel y se reía ante el mundo frente a esto. Y nosotros comentábamos en ese momento que esto iba a ser un punto crítico, un punto de transición. Israel iba a tener que tomar su decisión más importante respecto de atacar o no a la nación de Irán. Y finalmente, en la madrugada del hemisferio norte del día viernes, Israel toma esta decisión y ataca a Irán, y tenemos la situación que hoy día estamos viendo en el mundo entero, donde las implicancias de esta situación solo Dios sabe dónde van a terminar. Pero la iglesia verdadera debe entender que esta es la profecía bíblica hecha realidad. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a interpretar con sabiduría y con prudencia todo lo que está en la palabra de Dios. Es cierto que hay cosas que son complejas de entender, pero el Espíritu Santo, en la medida que nos vamos acercando a los eventos, nos está mostrando y dando entendimiento. Somos un pueblo que no ha sido dejado a la deriva. Nosotros los cristianos somos los únicos que podemos entender qué está sucediendo y darle palabras de aliento a este mundo que no sabe lo que va a ocurrir. Por eso es, estimados amigos auditores, que con mucho impacto abrimos este programa de hoy, en donde todas las noticias del mundo están centradas en la nación de Israel, en el Medio Oriente, en la nación de Irán y todo lo que viene por delante. Y en este sentido debemos estar orando por la paz de Jerusalén, debemos estar orando por la salvación del remanente profético, debemos estar clamando por aquellos que sufren también en la nación de Irán, porque la nación de Irán está bajo el control de los regímenes de estos ayatolás fanáticos que están dispuestos a reventar su propio país con tal de destruir a Israel. Y por eso es que en la apertura de este programa yo lo invito a orar en estos días proféticos que estamos viviendo. Ya no están lejanos, ya no somos observadores a la distancia, están frente a nosotros, nos son comunicados por los medios de prensa, y en este sentido nosotros debemos prepararnos para el pronto arrebatamiento. Le invito a orar por el programa de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, dejamos en tus manos el programa de radio Profecías Hoy, que en este momento estamos llevando a todos nuestros amigos auditores, tanto dentro de nuestro país Chile, como más allá de las fronteras geográficas de nuestra nación, a través de las tecnologías de Internet y a través de todos los medios de comunicación que transmiten nuestros programas. Padre de la Gloria, en este momento te pedimos por la paz de Jerusalén, te pedimos por la salvación del remanente profético de Israel que ha de recibir a Cristo en su segunda venida. Te pedimos por los que sufren en Irán, te pedimos por todos los que sufren en el Medio Oriente, y sabemos, oh Dios del cielo, que solo el retorno en poder y gloria del Señor Jesucristo ha de traer paz a este mundo. Cristo de la gloria, esperamos la llegada de tu reino. Ven pronto, Señor Jesús. La Iglesia y el Espíritu Santo dicen: ven, Señor Jesús, eres nuestra esperanza de gloria. Padre Celestial, todo esto lo pedimos en los méritos de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. A continuación, estimados amigos, queremos invitarles a una reflexión de esta gran noticia profética que está ocurriendo, que es el ataque de Israel a Irán, a sus plantas nucleares, y al mismo tiempo la respuesta de Irán
hacia Israel, que ha provocado también daño en la nación judía. La noticia de la semana. En este sentido, nos dice el sitio noticioso del diario El Mundo de España hace pocas horas atrás: ataque de Israel a Irán en directo. Netanyahu aumenta su amenaza a Irán y anuncia nuevos ataques en Teherán. Y dice: atacaremos todos los sitios y objetivos del régimen de los ayatolás. Además, dice la noticia, 3 muertos y decenas de heridos por los ataques de Irán en Israel esta madrugada. Y se agrega: el conflicto entre Israel e Irán ha vivido una intensa noche con ataques en ambas direcciones. Teherán ha lanzado durante la madrugada del sábado 200 misiles y 200 drones en 4 oleadas contra decenas de objetivos en Israel y ha causado 3 muertos y decenas de heridos, como respuesta al ataque sin precedentes contra instalaciones nucleares y militares que mató a altos mandos del ejército y de los guardianes de la revolución, dice esta noticia. Y se agrega: el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha advertido al líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, que si Irán continúa disparando misiles contra territorio israelí, Teherán arderá. Y dijo el ministro de Defensa israelí, Katz: el dictador iraní está convirtiendo a los ciudadanos de Irán en rehenes y demostrando que ellos, y en particular los residentes de Teherán, pagarán un alto precio por los daños criminales causados a los ciudadanos de Israel. Bien, dejamos la noticia hasta acá para proceder a comentarla. Lo que estamos viendo es la tremenda crisis que ha producido este ataque que Israel realiza a Irán, producto de la situación del uranio enriquecido y de la amenaza de arma nuclear que Irán estaba preparando para lanzar a Israel, evidentemente. Y en este sentido, todas las noticias del mundo están en estos momentos centrados en esto, en esta crisis del Medio Oriente. Y nosotros tenemos que entender los aspectos geopolíticos y también los aspectos espirituales que hay asociados en esta noticia, porque claramente esta es una gran señal y nos está hablando de la llegada de los días del tiempo del fin, nos está advirtiendo como iglesia el pronto arrebatamiento y está colocando a Israel en el eje de giro de la profecía bíblica, porque tiene que producirse la redención de Israel después de un gran quebranto que ellos van a vivir. Y por lo tanto, como iglesia del Señor, nosotros tenemos que estar orando y clamando por esta situación para que Dios haga la obra y se salve el remanente profético que Dios tiene allí. Ahora bien, en esta misma línea, ayer fui entrevistado por una red de radioemisoras cristianas del sur de Chile y también canales de televisión, y en esta misma línea les quiero compartir lo que dije ayer, así que los invito a escuchar esta grabación de audio a continuación. Bueno, primero que nada, como iglesia del Señor Jesucristo, debemos entender que este es un paso más en el cronograma profético que Dios ha establecido y que define el destino de la humanidad en función del cumplimiento del escenario profético en el Medio Oriente. No hay que olvidar que la vida y la humanidad nacen en el Medio Oriente. Se estima que el jardín de Edén estuvo ahí cerca de Irak, en esa zona, y es al Medio Oriente, particularmente a Jerusalén, donde Cristo va a volver por segunda vez. Ahora, dentro de este proceso, lo que hemos visto es que esta es una tremenda señal, un gran paso. Tal vez, como lo podemos explicar más adelante, es el clamor de la medianoche que la iglesia debe entender, en función de que ya no es una situación solo de palabras o acciones menores. Esta es prácticamente una guerra abierta. Los daños que Israel ha hecho en Irán en el ataque de anoche con 200 aviones de guerra, algunos de los cuales fueron derribados. Hay ya una prisionera judía que está detenida en Irán, derribaron su avión F-15, y la situación es que Irán ha sido golpeado fuertemente en al menos 4 zonas de lo que es su desarrollo nuclear, y particularmente hoy día hemos visto durante el día al menos 2 oleadas completas de misiles sobre Israel causando daño. De hecho, la cúpula de hierro de Israel ha logrado detener del orden del 90% de los misiles, porque han entrado en grupos de a 100
y los que han caído a tierra han hecho mucho daño. Al menos ya ha muerto una persona y hay bastantes heridos. Hay que recordar que Israel tiene una serie de refugios donde la gente puede ir para protegerse. Ahora, aquí hay dos miradas. La primera mirada es una mirada geopolítica, estructural del problema del Medio Oriente, y la segunda mirada es espiritual, el mensaje de Dios para la iglesia. En primer lugar, amigos auditores, lo que tenemos que entender es que hasta el año 1979 Irán era un país diferente al que es hoy día. Era una especie de monarquía con el Shah de Irán que gobernaba, y Israel tenía relaciones diplomáticas, negocios y una cercanía bastante importante con el Irán de esa época. Pero vino la revolución islámica de los ayatolas, que establece una forma de religión islámica extremista, el chiismo, y Irán se convierte en una nación islámica chiita fundamentalista y extremista. Baste decir que hace pocos días atrás los ayatolas habían condenado el uso de sacar perros a pasear en Irán. Se consideraba una ofensa ser demasiado occidentales y prácticamente una ofensa a la religión del Islam chiita, así que la última gracia que se habían mandado era la prohibición de que los iraníes sacaran a las calles a sus perros a pasearlos. Ahora, dentro de este escenario, cuando cae el Shah de Irán y en 1979 se da la crisis con Estados Unidos y los rehenes, vemos y conocemos la cara monstruosa de estos señores barbudos que son fundamentalistas, y nace un odio tremendo hacia Israel, e Irán en ese momento se convierte en el enemigo más encarnizado de Israel, enemigo juramentado que va a destruir a Israel, y desde ese momento comienza a trabajar en forma intensa para ver cómo puede destruir a Israel. Y desde ese momento comienzan las escaramuzas, comienzan los conflictos, los problemas, e Irán comienza lo que se llama una guerra de proxies. Comienza a apoyar a Hezbollah en el norte de Israel, a Hamas en el sur, comienza a apoyar a los hutíes con armamentos y recursos, y comenzamos a ver que hasta poco menos de un año atrás Israel estaba combatiendo en 7 frentes. Y en ese momento se desarrolla el gran tema que nos lleva a los ataques de ayer y hoy día, que es que Irán comienza su programa nuclear, tanto militar como civil, y comienzan a despertar las alarmas en todo Occidente, considerando que Irán tiene una lista de enemigos a los cuales quiere destruir. En primer lugar quiere destruir a Israel, en segundo lugar quiere destruir a Arabia Saudita por el control del Islam. Arabia Saudita representa la otra rama del Islam, la rama sunita. Después de Arabia Saudita la lista es Europa, quieren presentarse en Europa, y en cuarto lugar tienen la destrucción de los Estados Unidos, tienen un plan considerado de esa manera. Entonces comienza el desarrollo del programa nuclear, y estamos haciendo el análisis geopolítico, ¿no es cierto?, económico, cultural, y el mundo comienza a verse en riesgo ante el hecho de que un país fundamentalista extremista como Irán pueda desarrollar armas nucleares. No hay que olvidar que en la escatología o en la profecía, ¿no es cierto?, islámica chiita, ellos dicen expresamente que están llamados a destruir el mundo para que de las cenizas del mundo se levante el nuevo orden mundial, el 12º imán, que le llaman el Mahdi, que sería quien haría que todas las naciones siguieran al Islam como la única fe verdadera. Entonces todas las naciones comienzan a preocuparse y lo presionan a Irán, y en el año 2013 Irán dice: ok, voy a abandonar el programa nuclear militar, pero voy a seguir con el programa nuclear civil. Y comienza con el programa nuclear civil y dice: mi objetivo es poder desarrollar energía porque queremos no depender solo del petróleo. Ahora hay que considerar que Irán es un país rico en petróleo, no necesita energía nuclear para desarrollar nuevas fuentes de energía. Y ahí comienzan los procesos, las preocupaciones, y durante el gobierno segundo de Barack Obama se firma un acuerdo para que Irán deje de enriquecer uranio y puedan levantarse las sanciones. Entonces, cuando llega el año 2016, Donald Trump dice: esto no es razonable, le estamos pasando cientos de millones de dólares a Irán y nadie nos dice que no estén produciendo uranio enriquecido. Y por lo tanto termina el acuerdo que había hecho el resto del mundo y Barack Obama con Irán, e Irán dice: ok, señores, si ustedes me sacan del acuerdo, yo me pongo a producir uranio enriquecido según mi propio criterio. Y es aquí donde Israel se ve en una situación
extrema porque hay un proceso y un desarrollo para lo que es el centrifugado y la producción de uranio enriquecido. Israel comenzó a informar en Naciones Unidas que cada vez más Irán tenía más uranio enriquecido. Nadie escuchaba e Irán llegó a un punto en que hoy día se estima que tiene entre 80 y 90% de uranio enriquecido, capaz de fabricar entre 10 a 15 bombas nucleares. Entonces Israel comienza a preparar sus planes de ataque porque hay que considerar en este análisis geopolítico que cada misil que ellos tenían lo marcaban en inglés, en farsi, en hebreo y en árabe, muerte a Israel. Como dijo el día de hoy en la mañana o ayer muy tarde en la noche Benjamín Netanyahu, hemos aprendido, dijo, que como pueblo judío, cuando nuestros enemigos nos dicen que nos quieren matar, nosotros nos lo tomamos eso muy en serio, lo aprendimos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces llega un momento en que vuelve Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y se topa con estos problemas complicados y comienza un intento de negociación con Irán y expresamente le pide a Israel que detenga cualquier ataque para negociar con Irán. E Irán comienza a alargar el proceso, comienza a alargar las conversaciones, dice, bueno señores, yo no tengo por qué rendirme ante ustedes y aceptar las condiciones que ustedes como país poderoso me imponen. Soy un país independiente y si quiero tener centrifugado de energía nuclear lo voy a hacer. Y la semana pasada ocurre algo que era, y lo comentamos en nuestro programa de radio a aquellos que nos escuchan, ¿no es cierto?, o por internet, las redes sociales o las radios que transmiten nuestro programa, lo comentamos en términos de que Irán declara que a través de un sistema de espionaje logra entrar y tiene toda la información de las centrales y zonas donde Israel guarda sus armas nucleares. No hay que olvidar que Israel es una potencia nuclear no declarada, tendría entre 100 a 200 bombas nucleares hoy día Israel. Entonces Irán le dice al mundo que Israel se cuide porque yo ya tengo sus planos, sus bases, sé dónde atacar, sé lo que tienen. Y en ese momento, todos los que estamos siguiendo este proceso, todos los distintos analistas, entendimos que ya se había llegado a un punto en que no había vuelta atrás. Israel atacaba ahora o no iba a ser nunca. Y es lo que se dio ayer, donde Israel, entendiendo de que ya Irán cruzó el punto de tener cerca de 80-90% de uranio enriquecido, no podía esperar más. O sea, no podía correr el riesgo de que Irán dijera, señores, tengo la bomba nuclear lista. Y ahí se produce este ataque que ha traído como, ¿no es cierto?, como resultado la situación de los ataques de respuesta sobre Israel, sobre todo Israel. Y aunque la cúpula de hierro, el sistema de cohetes de defensa de Israel ha funcionado más o menos, como decíamos, al 90%, y han pasado algunos cohetes, algunos misiles que han hecho mucho daño en las distintas ciudades de Israel. Entonces hoy día lo que tenemos en la parte geopolítica es ver si va a haber una desescalada de esta tensión o la guerra va a continuar, porque Israel hizo una segunda oleada de ataques nuevamente hoy día en la mañana sobre Irán y comenzó a correr el rumor, y vamos a ver dónde termina esto, que Irán estaría dispuesto a probar un arma nuclear. Es decir, ya tendría un arma nuclear y estaría esperando, ¿no es cierto?, la autorización de las potencias como China y Rusia para que lo dejaran probar el arma nuclear. Ahora, en ese escenario, si Irán logra probar, tal vez no lanzar directamente a Israel, pero probar un arma nuclear, Israel tendría que borrar a Irán del mapa. Los submarinos nucleares de Israel ya están todos en posición. Estamos en un punto de mucha convergencia geopolítica para la definición del Medio Oriente y vamos a ver si hay una desescalada en los próximos días. Entonces ese es un poco el escenario general, porque Irán está juramentado a acabar con Israel, amigos auditores. Está en un proceso en donde no entiende razones y dentro del chiismo fundamentalista que rige la mente de los líderes iranios, los ayatolas, ellos piensan que si alguna vez un territorio estuvo bajo el control del Islam, para siempre es islámico y ellos tienen todos los derechos de recuperarlo. Y de hecho, hace algunos años atrás publicamos un video que Irán lanzó donde se ve a los ejércitos iranios tomando el control de Jerusalén. Entonces esto nos muestra que ellos están en un plan, en un proceso, en un desarrollo para poder destruir a Israel y supuestamente recuperar esa zona que para ellos sería islámica. Esta es la mirada geopolítica. Ahora,
hay que considerar en el Medio Oriente que la otra vertiente, la vertiente sunita, está apoyando en forma implícita a Israel. Hay que considerar los mapas. Arabia Saudita había dicho que estaba dispuesto a dejar pasar los aviones israelíes por sobre su territorio, iba a reclamar, iba a hacer todo el show, pero Arabia Saudita es el primer beneficiado indirecto de que Irán no tenga armas nucleares. Y Arabia Saudita le había dicho a Trump, si Irán no tiene armas nucleares, nosotros vamos a comprar a quien nos venda todas las armas nucleares que necesitemos. Entonces, Arabia Saudita respira un poco más tranquila al saber que Israel destruye gran parte de la infraestructura nuclear. Hay que ver a qué nivel llegó la destrucción, y seguramente los aviones de ataque, los 200 aviones israelíes, pasaron por sobre los espacios aéreos de Arabia Saudita para llegar a Irán. Y por lo tanto, estamos viendo una nueva conformación del poder y de los espacios de conflicto en el Medio Oriente, y todavía no sabemos en lo humano dónde va a terminar. Ese es el análisis geopolítico. Ahora, en el análisis espiritual, lo que tenemos que entender es que esta es una tremenda señal con respecto a lo que la Biblia dice en Ezequiel capítulos 38 y 39. Se nos menciona allí que es Irán o Persia en su nombre antiguo el primero que viene adelante en el ataque, y es lo que estamos viendo hoy día. Entonces, la Biblia nos declara allí que hay una especie de alianza que se genera por alguna razón, en donde Irán, Turquía, Rusia y al menos 10 países islámicos fundamentalistas que hoy día hay en el mundo, que son mencionados en Ezequiel 38 por su nombre de la época, vendrían por el norte a intentar ya definitivamente destruir a Israel. Y Dios, en ese escenario, lo que hace es que los para allí. Hay un gran evento sísmico, hay incluso azufre lloviendo del cielo que podría hablarnos de confrontaciones nucleares o de un gran evento de volcanes explotando, pero el destino del Islam fundamentalista termina en las montañas norte de Israel, según Ezequiel 38 y 39. Y esto en el contexto, y esto es muy importante que la iglesia no lo pierda de vista, en el contexto que estamos terminando el tiempo de la gracia y está terminando la dispensación de la iglesia. Por lo tanto, Israel se está convirtiendo en el eje focal del desarrollo de la revelación y del plan de salvación ahora, porque hay un remanente judío que se tiene que salvar, de acuerdo a Zacarías capítulos 12 al 14. Por lo tanto, vienen estos quebrantos sobre Israel para que ellos puedan clamar al Señor y recibir a Cristo como Señor y Salvador, según lo que dice Romanos capítulo 11, versículos 1 al 5. Y en este contexto, la iglesia tiene que entender esto como una gran señal en términos de que este es el clamor de la medianoche. Yo diría, ya no hay que esperar más señales, estamos viendo esto, no sabemos en qué va a terminar, y es el tiempo de santificarnos, de poder predicarle a nuestras familias cercanas, advertir lo que viene, porque por todos los otros vertientes proféticos tenemos ya la inteligencia artificial que pronto va a dominar el mercado del trabajo, trayendo una crisis mundial. Tenemos el dinero digital listo para ser lanzado. En Europa ya viene la ley lista para que ya el 2035 no haya más dinero físico. Y entonces estamos viviendo un periodo profético que es un tiempo de misericordia, en donde como urgencia tenemos que compartir el evangelio a aquellos cercanos a nosotros que no son salvos. El mundo va camino a los días de la tribulación, la iglesia va camino al arrebatamiento, y lo que estamos viendo aquí ahora es que el Señor nos está hablando. Nos habíamos quedado todos dormidos, como dice la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, y a la medianoche se oyó un clamor. El esposo viene, salid a recibirle, y yo pienso que esta es una gran señal para la iglesia, porque esto no se va a detener aquí. El escalamiento tal vez siga, tal vez haya una tregua, pero la venganza de Irán va a ser planificada. Y ya en Naciones Unidas Rusia ha hecho una declaración muy muy fuerte, el embajador de Rusia en Naciones Unidas, ya han hablado los chinos también, todo el mundo está culpando a Israel, y es algo tremendo. Y aquí, como hijos de Dios, entendemos lo siguiente: hay un odio irracional, un odio inentendible del mundo hacia Israel, un odio que solo se puede explicar por una situación espiritual en donde el mismo Satanás, y ojo con esto, recuerden que la Biblia habla del príncipe de Persia que detuvo la visión y la revelación que venía a Daniel.
el mismo Satanás, el príncipe de Persia, se ha levantado para intentar destruir el remanente del pueblo judío y no va a lograr hacerlo. Así que nosotros como creyentes lo que debemos hacer es orar por nuestra familia que no conoce a Cristo, orar por la paz de Jerusalén, orar por judíos, orar por persas o iranios, orar por la gente que está sufriendo, porque solo el retorno de Cristo va a poder establecer un ambiente de paz en esta tierra. Estimados amigos auditores, queremos enviarles un especial saludo. Damos gracias a Dios por todos los que cada semana nos acompañan y que difunden la información profética que estamos llevando a cada uno de ustedes, porque sin lugar a dudas, Cristo el Señor viene muy pronto. En el mismo sentido, de manera muy especial, queremos saludar a todos nuestros amigos colaboradores. Damos gracias a Dios por ellos, por su esfuerzo financiero, porque con cada aporte que nos envían podemos mantener el programa de radio Profecías Hoy en el aire. Dios les bendiga, amigos y hermanos colaboradores, Dios les provea y muchas gracias por estar comprometidos con la palabra profética del pronto retorno del Señor Jesucristo. Bien, estimados amigos, en esta misma línea, continuando con esta secuencia de noticias proféticas que está conmocionando al mundo, vamos a ver la declaración que hicieron tanto Rusia como China a través de la Organización de Cooperación de Shanghái. En este sentido nos dice el sitio Europa Press lo siguiente: China y Rusia condenan a través de la Organización para la Cooperación de Shanghái el ataque de Israel a Irán. Dice esta noticia: pocas horas atrás, los Estados miembros de la Organización para la Cooperación de Shanghái, entre ellos China y Rusia, han condenado la operación militar lanzada este pasado viernes por Israel contra el territorio de Irán. La organización denuncia los ataques israelitas como asaltos contra objetivos civiles que han desembocado en la muerte de no combatientes y constituyen tanto una violación contra la soberanía de Irán como una grosera violación del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Y agrega esta declaración de China y Rusia en Shanghái: los estados abogan firmemente por la resolución de la situación en torno al programa nuclear iraní exclusivamente por medios pacíficos, políticos y diplomáticos, y expresan sus sinceras condolencias al pueblo y al gobierno de la República Islámica de Irán. Y agregan: por último, los firmantes avisan que verán inaceptable cualquier acción ilegal dirigida contra los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái y reafirman su firme compromiso con el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales. Esta es la declaración tremenda que hace China y Rusia contra Israel. De hecho, el mismo día de ayer, el representante de Rusia en Naciones Unidas se levantaba para criticar a Israel y decir que todo era culpa de él. Y esto va mostrando, estimados amigos, cómo las naciones mencionadas en la profecía bíblica toman posición. En primer lugar, sabemos que Rusia va a tomar una posición de enemigo profundo y acérrimo de la nación de Israel, de acuerdo al libro del profeta Jeremías, capítulos 38 y 39. La mayoría de los analistas de profecía bíblica concuerdan en que Gog, príncipe soberano, ¿no es cierto?, que es mencionado allí en los primeros versículos del capítulo 38 del libro de Ezequiel, es Rusia, porque viene de la zona del norte de Israel. Y entonces lo que entendemos es que se produce aquí un doble estándar internacional, porque Rusia está invadiendo, atacando y destruyendo a Ucrania, pero al mismo tiempo se da, permítame decirlo de esta manera, tiempo y maña para atacar a Israel en las plataformas diplomáticas. Y esto nos muestra claramente que lo que estamos viendo hacia adelante es la llegada de esta coalición de naciones que menciona el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, que van a estar lideradas por Rusia. Luego va a participar también Turquía y también va a estar participando, ¿no es cierto?, Irán, que en este momento es el que está siendo atacado por Israel, y el mismo Irán que se está defendiendo y atacando y causándole daño también a la nación de Israel. Y por lo tanto vemos como Rusia tiene un doble discurso
y termina la declaración haciendo un llamado a la paz y la seguridad. Esto es tremendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender lo siguiente: los actores proféticos comienzan a tomar forma y comienzan a posicionarse en el escenario espiritual, geopolítico y militar para cumplir la profecía bíblica. No podemos olvidar esto. Hoy Rusia no puede salir fácilmente, como ya lo hemos dicho, de su problema con Ucrania, y por eso no puede venir a participar en un ataque en este momento contra Israel o a poner sus fuerzas en el Medio Oriente, porque perdería inmediatamente la guerra que tiene contra Ucrania. Si Rusia mueve sus fuerzas, Ucrania inmediatamente se levantaría a atacar y a recuperar el territorio que Rusia le ha quitado. Pero también estamos viendo la participación de la nación de China, y aquí hay que poner mucha atención, porque China también ha expresado su deseo de que esto se arregle, esta crisis entre Israel e Irán, pero no apoyando a Israel, apoyando a Irán. Y por lo tanto estamos viendo aquí cómo los reyes del Oriente, con esta nueva potencia mundial emergente que es China, también se levantan contra la nación de Israel y también participan de este llamado a la paz y la seguridad. El libro de Apocalipsis nos dice que se va a secar el río Éufrates para que pasen los reyes del Oriente hacia la tierra de Israel para la gran batalla de Armagedón, que está mencionada en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, es necesario que nosotros, como pueblo e iglesia del Señor, entendamos esto. Estamos viviendo una aceleración profética gigantesca. Prácticamente, iglesia del Señor, es posible que esta sea la última señal antes de que suene la trompeta del arrebatamiento. No sabemos, y lo decimos cada semana en nuestro programa de radio, cuánto tiempo es lo que le queda a la iglesia de peregrinación en la tierra. Meses, años, decenas de años, 50 años más o 100 años más. No lo sabemos, no vamos a dar ninguna fecha. Pero lo importante aquí es lo siguiente: hay una aceleración profética gigantesca. Hay una convergencia de señales como nunca antes habíamos tenido en el Medio Oriente. Y esto se lo decimos con la responsabilidad que tenemos al frente de los micrófonos del programa de radio Profecías Hoy. Llevamos más de prácticamente 24 años, tanto en el tiempo que hemos estado aquí en Chile, como en el tiempo que transmitimos en Estados Unidos, observando las señales proféticas y llamando al pueblo de Dios a vivir en santidad y a prepararse para la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, respetuosamente decimos esto: creemos que sabemos de lo que hablamos. Hoy la convergencia de señales es tremenda, porque esta situación que hace que tanto Rusia se levante contra Israel y se sume China, nos muestra lo que la palabra de Dios ha establecido. Nos dicen los capítulos 12 al 14 del libro del profeta Zacarías que Jerusalén va a ser una piedra pesada, una copa que va a hacer temblar a las naciones. Y aunque todas las naciones se levanten contra Jerusalén y contra el pueblo de Israel, Dios va a estar con ellos y va a establecer su salvación. Por lo tanto, este movimiento espiritual contra Israel, que se estaba dando primero inicialmente con los terroristas de Hamás, luego con los terroristas de Hezbollah, después con los hutíes, todos ellos manipulados por Irán. Israel toma decisiones de defenderse y el resto de naciones que están mencionadas en la profecía bíblica comienzan a tomar posición contra Israel. Entonces, en la declaración de Rusia y China en el Foro de Cooperación de Shanghái, ellos culpan completamente a Israel. Ellos no están reconociendo el terrible doble estándar de Irán, el pecado que Irán está cometiendo contra la nación de Israel. Y esto nos muestra, amigos auditores, la operación del demonio llamado el príncipe de Persia para tratar de destruir a la nación de Israel. Y también nos muestra el momento espiritual que la iglesia está viviendo. Nos enfrentamos al final de la era de la gracia, al cierre de la peregrinación del tiempo de la iglesia en la tierra. Pronto va a sonar la trompeta del arrebatamiento y pronto vamos a ir con el Señor. Por lo tanto, observamos señales, pero nos preparamos para ir con el Señor.
Y quiero decirle esto en esta línea de análisis. Los actores proféticos ya han tomado forma. Rusia se levanta abiertamente contra Israel. China se levanta abiertamente contra Israel. Irán está atacando, ya van 4 oleadas en el momento en que estamos haciendo este programa contra Israel con misiles, con toda clase de artillería, y las fuerzas de defensa de Israel y la cúpula de hierro hacen lo posible para evitar que sigan cayendo estos misiles y haciendo daño en Israel. Pero no hay que olvidarnos de Turquía. Turquía había declarado en los últimos 2 años que incluso estaban dispuestos a mandar tropas a invadir a Israel y tropas a la franja de Gaza. Por lo tanto, nosotros aquí estamos viendo que no solo se ha levantado Rusia contra Israel, sino que también ahora se levanta China, ya se había levantado Turquía, y estamos viendo a todos los actores de el profeta Ezequiel capítulo 38 y 39 viniendo espiritualmente a levantarse contra la nación de Israel. Por eso nosotros, como Iglesia del Señor, somos llamados a orar por la salvación de Israel, por la paz de Jerusalén y por la pronta venida del Señor Jesucristo. Debemos entender lo siguiente: Dios está trabajando en un proceso redentivo en Israel para salvar al remanente profético que va a recibir a Cristo, como lo estamos diciendo ya muchas veces. Lo triste, amigos auditores, es que también dentro de la iglesia hay enemigos de Israel. Hay gente que por malas interpretaciones de la palabra de Dios, por interpretaciones alegóricas o por la teología del reemplazo, están diciendo que este Israel no tiene nada que ver con el Israel bíblico y que hay que olvidarse de ellos. Pero Dios le hizo una promesa a Abraham y Dios no se va a olvidar de la promesa que le hizo a su patriarca Abraham, a los profetas, y aún lo que el Señor Jesucristo dijo por su boca cuando lloró fuera de Jerusalén y dijo que solamente le iban a volver a ver cuando dijeran bendito el que viene en el nombre del Señor, dando a entender que iba a existir Jerusalén en la venida de Cristo y que iba a existir el pueblo judío. Nosotros oramos para la redención del remanente profético mientras vemos a las naciones diversas, Rusia, China, Turquía y otras más, cumpliendo la profecía de Ezequiel 38 y 39, levantándose contra Israel. Iglesia del Señor Jesucristo, vivimos días de misericordia. El que tiene oídos para oír, que oiga. No nos perdamos el arrebatamiento por nada de este mundo. Bien, estimados amigos auditores, antes de irnos de la sintonía en el programa de hoy, queremos invitarles a una reflexión bíblico-profética en la palabra de Dios. Nos dice el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Indiscutiblemente, estimados amigos, esta es una parábola tremendamente conocida de la palabra de Dios, y en la hermenéutica esencial, en la exégesis
se enseña que las parábolas tienen una sola verdad central en la cual concentrarse. Y en este caso la verdad central de esta parábola es claramente el estar preparados para la venida del Señor Jesucristo, que pronto se va a dar. Todos sabemos que muy pronto va a sonar la trompeta del arrebatamiento. Ahora bien, hemos dicho que esta parábola se aplica mucho a lo que está sucediendo en estos días en el ataque de Israel a Irán y la respuesta de Irán a Israel. Ahora bien, recordemos el contexto de esta parábola. Es el día martes de Semana Santa, antes de que Cristo vaya a la cruz. Está a aproximadamente 3 días antes de morir y dar su vida en rescate por todos nosotros. Él ha estado hablando en el capítulo 24 de Mateo de las señales del tiempo del fin, y el capítulo 25 es la continuación de la enseñanza. Y en este contexto el Señor Jesucristo entrega esta tremenda parábola de las 10 vírgenes, que es una llamada, como le he mencionado, a estar preparados todos para el retorno del Señor Jesucristo en poder y gloria. Y a través de los años que han ocurrido, a través de los años que la Iglesia ha peregrinado en este mundo, ya van 2000 años desde el derramamiento, cierto, prácticamente del Espíritu Santo en Pentecostés, hemos visto esta parábola y hemos querido, los verdaderos cristianos, estar preparados para la venida del Señor. Entonces, sabemos que la verdad central en esta enseñanza es velar y orar, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor y tenemos que estar siempre preparados. Sin embargo, hay otra verdad que podemos extraer, llamémosle así, al mirar la parábola. Sabemos que son 10 vírgenes, 10 amigas que van a ir a un matrimonio, el matrimonio judío de la época. 5 son sabias, son prudentes, tienen sus lámparas para la espera, que va a ser larga, porque en esa época no se sabía a qué hora iba a venir el esposo a buscar a la novia. Pero hay otras 5 que son insensatas, necias, no están preparadas, y como se demora el esposo, todas se quedan dormidas. Y esta es una analogía de lo que ha ocurrido con la iglesia en este tiempo. Muchos están dormidos. Me preguntaban el otro día en una entrevista, ¿por qué no se enseña profecía bíblica en las iglesias? ¿Por qué los pastores y los líderes no advierten la cercanía del retorno del Señor Jesucristo? Y yo daba mis explicaciones, pero espiritualmente la parábola nos dice que todos se quedaron dormidos, todas las vírgenes se quedaron allí dormidas por el cansancio de la noche. Pero aquí es donde está lo importante, estimados amigos auditores. Aquí es donde está lo que debemos considerar. La palabra de Dios dice en esta enseñanza que sale de la boca misma del Señor Jesucristo, que a la medianoche se escucha un clamor, se escucha un grito, hay una llamada de advertencia. El esposo viene, salid a recibirle. Y frente a esta llamada, todas las vírgenes, las 10, se levantan, seguramente se lavan la cara, se arreglan y revisan sus lámparas, porque tenían que ir a la procesión del matrimonio. Y se dan cuenta allí 5 de ellas que no tienen aceite, que no están preparadas, y hay 5 que sí tienen aceite, que son prudentes. Y se da este diálogo tremendo que sale, lo reitero una vez más, de la boca del Señor Jesucristo. Dicen las insensatas, dennos del aceite que ustedes tienen. Y las vírgenes prudentes dicen, no te puedo dar aceite, tienes tú que ir a comprar. Y esto nos habla, estimados amigos auditores, de 2 grupos de creyentes también. Los que estamos esperando el pronto retorno del Señor Jesucristo, los que estamos ayudando a preparar a la iglesia para la eternidad. Y está el otro grupo de creyentes, el que piensa que falta mucho para que venga el Señor, el que cree que hay que conquistar esta tierra y arreglarla antes de que Cristo venga. No, estimados amigos auditores, estamos escuchando con la situación que está ocurriendo en el Medio Oriente, y lo digo con mucho temor y temblor, el equivalente al clamor de la medianoche. El esposo viene, salid a recibirle. Iglesia del Señor Jesucristo, ya estamos llegando al fin de la dispensación de la gracia, se termina muy pronto la peregrinación de la iglesia en la tierra. No sabemos cuánto tiempo más queda, pero le pregunto con mucho respeto y humildad, ¿no está viendo cómo caen los misiles? ¿No está viendo cómo mueren las personas a ambos lados?
no está viendo cómo las naciones se levantan contra Israel, cumpliendo Zacarías 12, 13, 14, cumpliendo toda la palabra profética. No está viendo cómo Jerusalén es la copa que hace temblar a las naciones. ¿Y acaso no ve cómo vuelan los instrumentos de destrucción del príncipe de Persia sobre Jerusalén? Le digo, ¿acaso esta no es o no podría ser interpretada esta situación que hoy mismo se vive en el Medio Oriente como el clamor de la medianoche? El esposo viene, salid a recibirle. Y me pregunto, y le pregunto a usted, estimado amigo auditor, estimado compañero de milicia que cada semana nos escucha, ¿qué señales más queremos ver para entender que estamos prontos al arrebatamiento de la iglesia y al inicio de los días de la tribulación? Todo está listo. Había una empresa, y lo mencionábamos tiempo atrás en nuestro programa de radio, escaneando iris de los chilenos y de personas en todo el mundo. La Unión Europea, como lo mencionaba en uno de los comentarios en este programa, dictando una ley para acabar el dinero físico. La inteligencia artificial que hace a las imágenes hablar, un control total sobre la humanidad, control de caras, de voces, de iris. Y ahora, finalmente, la explosión de la lucha de Israel por su supervivencia en el Medio Oriente. Este es el momento, iglesia del Señor Jesucristo, de que nos levantemos a prepararnos. Este es el momento de que busquemos el aceite del Espíritu Santo en nuestras lámparas, en nuestras vidas. Este es el momento que podamos tomar decisiones sabias y prudentes respecto a las cosas que tenemos pendientes con Dios, porque muy pronto se acaba el tiempo de la iglesia en la tierra. Y yo le pregunto, como lo he dicho otras veces en el programa de radio, ¿va a ir usted a servir al Señor en el cielo? ¿Va a ir usted a predicar el Evangelio en el cielo? ¿Va a ir usted a cuidar a los discípulos en el cielo? No, amigos auditores, es acá, en este momento y en este tiempo de misericordia que nos queda, que Dios nos está llamando a que podamos hacer su obra. Por eso, con sabiduría de Dios, interpretando con prudencia las señales que están viniendo, entendemos que este es el clamor de la medianoche, probablemente, y que ya no debemos esperar más señales. Debemos estar listos para el pronto retorno del Señor Jesucristo por su iglesia en los días del arrebatamiento, porque como lo he dicho también en este programa y en otros donde he sido entrevistado, no sabemos qué cosas va a ver la iglesia antes del arrebatamiento. ¿Habrán ataques nucleares? ¿Habrán naciones destruyéndose unas a otras? ¿Estará el dinero digital antes de que suene la trompeta del arrebatamiento? En realidad hay cosas que no sabemos, pero sin lugar a dudas, lo invito a que considere esta parábola, muy conocida, muy enseñada, la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, la parábola que nos habla del clamor de la medianoche, la parábola que nos habla de tener aceite en nuestras lámparas. Sería tremendo y terrible que por descuidarnos en santidad fuésemos dejados atrás cuando suene la trompeta del arrebatamiento. La Biblia nos muestra, amigos auditores, que a través del tiempo Dios siempre envió a sus siervos para avisar de lo que venía, y después ahora nos ha dejado todas las señales proféticas para que podamos entender los tiempos. Y es nuestro desafío y nuestro llamado el que cada uno de nosotros esté listo para recibir al Señor. Yo les recuerdo lo siguiente: este programa de radio, el Ministerio de Radio Profecías Hoy, nació en Estados Unidos mientras vivíamos allá, cuando se produjo el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001. Y prácticamente por 24 años hemos estado tanto en Estados Unidos como aquí en Chile anunciando el pronto retorno del Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que cuando comenzamos el programa en Estados Unidos era muy difícil encontrar señales que comentar, venían muy lento. Pero ahora, casi 25 años después, lo que estamos viendo es que hay una aceleración gigantesca de señales en donde el Espíritu Santo nos está hablando que veamos el aceite en nuestras lámparas, porque el esposo viene y hay que salir a recibirle.
Cada uno de nosotros sabe cómo está viviendo delante del Señor Jesucristo. Yo no le estoy juzgando, yo no le conozco, yo solo hablo frente a un micrófono porque Dios me llamó a hacer esto. Pero el Espíritu de Dios sabe cómo está usted y cada día le está hablando. Por eso, al terminar el programa de hoy, una vez más reitero las santas palabras del Señor Jesucristo. A la medianoche se oyó un clamor: el esposo viene, salid a recibirle. El esposo viene, salid a recibirle. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pronto suena la trompeta del arrebatamiento. El programa de radio que usted ha escuchado es una presentación del Ministerio de Radio Profecías Hoy.